¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Quizá el lugar donde mejor se entiende la dinámica criminal de los traficantes de drogas mexicanos es cuando uno bucea no en los expedientes judiciales mexicanos, sino en los expedientes que hay en los tribunales de Texas, de Nueva York, de Nevada, en fin, todos esos mexicanos que han sido juzgados allá y que cuando hay sentencia uno puede saber a través de los testigos protegidos, de las declaraciones que ellos mismos hicieron, cómo se teje la mecánica criminal en nuestro país. Ahora vamos quizá al juicio de la historia criminal mexicana, así con mayúsculas. El juicio de Joaquín Guzmán Loera. Arranca en breve. Y lo que vamos a saber a través de ese juicio de la relación entre el poder político y el crimen organizado, entre las policías, el ejército, el papel de la DEA, el papel, en fin, de una enorme cantidad de actores que son cómplices o han sido cómplices de los cárteles, es inimaginable. Hablando del Chapo, vamos a hablar de México y de su época. También hablando de los juicios, por ejemplo, que se han seguido contra los Zetas, podemos entender la dinámica de otros cárteles como el del Golfo. Así es que hoy hablaremos del narco en juicio, que es un lienzo que nos permite comprender el drama, el terror de nuestro tiempo. Comenzamos. Abrimos esta conversación, la verdad es que no se la pierda, por quienes están hoy aquí sentados. Es decir, la investigación que han hecho desde el periodismo, desde la academia o desde el híbrido periodismo-academia, permite entender pues esta crisis, ¿no?, que venimos viviendo de horror, de violencia. Y bueno, esta conversación que hoy tendremos surge justamente cuando el juicio contra Joaquín Guzmán Loera arranca y necesito también sus opiniones. Como esta edición aquí en Espiral, les doy no solo la bienvenida, sino les pido que sean ustedes quienes se presenten, nos digan quiénes son, de dónde vienen, por qué están aquí sentados. Guadalupe Correa, comenzamos contigo. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en Espiral. Yo soy Guadalupe Correa Cabrera, soy profesora de la Universidad de George Mason en Virginia, Estados Unidos. Estuve mucho tiempo viviendo en la frontera, en la ciudad de Brownsville, Texas, trabajando en la Universidad de Texas en Brownsville. Y soy mexicana estudiando temas de delincuencia organizada, temas fronterizos, seguridad fronteriza, migración, trata de personas y relaciones México-Estados Unidos. Cuando dices Brownsville, ¿explica por qué este tema te importa? Bueno, Brownsville es la ciudad fronteriza, o sea, es la ciudad hermana de Matamoros, Tamaulipas, la cuna del cártel del Golfo, y probablemente se puede decir, de alguna manera, la cuna de los Zetas es Nuevo Laredo, pero los Zetas surgen a partir del encuentro de Arturo Guzmán de Sena con Ociel Cárdenas, el líder en ese momento del cártel del Golfo. Entonces, por eso importan. Tienes un libro que acaba de publicarse en español, un poquito atrás en inglés, Los Zetas Incorporated, los Zetas, la empresa de los Zetas, la compañía de los Zetas, va a ser clave de nuestra lectura el día de hoy. ¿Sabes cuánto? Te agradezco que estés aquí, Guadalupe, de nuevo. A ti muchas gracias. Y le doy la bienvenida a mi amigo de mucho tiempo atrás, Eduardo Guerrero. Ya está diciendo mi Eduardo, pues así lo voy a decir. Claro que sí. Qué gusto tenerte aquí, Eduardo. No, hombre, encantado. Soy Eduardo Guerrero, soy consultor en materia de seguridad. Fundé una empresa hace 10 años, Lantia Consultores, que nos dedicamos a estar monitoreando en el país todos los eventos relacionados con violencia criminal, sobre todo de crimen organizado, y hacer análisis también en la revista Nexos y mi columna del Financiero todos los lunes. No puedo olvidar, Eduardo, cuando hiciste enojar y mucho al presidente Felipe Calderón. Fuiste de los primeros que dijiste, se está equivocando usted de estrategia. Esto de ir por las cabezas, como está yendo usted, lo único que está haciendo es regar la hidra, expandir el cáncer. Te Sí. criticó, se enojó y a ti te colocó en un lugar muy particular a propósito de este análisis. Sí, bueno, un presidente sin duda bien intencionado que
le echó ganas, un hombre audaz, pero profundamente equivocado en términos de cómo, digamos, inhibir la acción de los grupos, moderarlos, ponerles límites, ¿no? Se abatieron y arrestaron en su sexenio alrededor de 30 capos de primer nivel, algo muy contrastante con lo que venía sucediendo antes, y eso pues nos fragmentó a las organizaciones y generó una crisis de violencia tremenda que luego se moderó al final de su gobierno y que otra vez a partir de 2014 volvió a repuntar, y ahorita estamos peor que nunca, Ricardo. Quizá por un mal diagnóstico, quizá por una mala comprensión del fenómeno. Y le doy la bienvenida a Ignacio Alvarado, colega de mucho tiempo atrás. Lo he visto hacer de los mejores reportajes que se han hecho en este país. Sabe hacer periodismo a ras de tierra y luego elevarlo para que todos lo comprendamos. No sabes, Nacho, qué gusto me da tenerte aquí. Ricardo, es un placer estar aquí. Y pues bueno, tengo 30 años como ejerciendo el periodismo, como reportero en campo, como bien dices, y esos 30 años los he abocado casi de manera exclusiva a tratar de comprender lo que yo llamo sistemas criminales, ¿no? Han existido mutaciones importantes, siempre ligados también a los cambios de la geopolítica, de los intereses empresariales también, y de la voracidad de gobernantes, ¿no? Entonces, no se puede explicar, desde mi punto de vista, esta violencia del narco, y lo entrecomillo, sin entender o de comprender también los intereses políticos que hay detrás, ¿no? Claro. Y pues bueno, yo celebro este tipo de foros en donde se puedan debatir las ideas o compartir las ideas. Sí, ¿no? Si te presiono a hablar de una zona de especialidad, ¿tú dirías que Juárez es tu especialidad? O sea, ¿que le has dedicado más tiempo a Chihuahua que otros? No. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, los estados del norte. Sí puedes hacer un análisis comparado, digamos, sí, de los nortes. He dejado un poco de lado Guerrero, Veracruz, pero los estados del norte los he recorrido palmo a palmo. A ver, déjenme comenzar con esta primera hipótesis que quizá podamos coincidir todos. Nos tomó de sorpresa a la inmensa mayoría la ola de violencia. Nos tomó por sorpresa la manera como se penetraron las policías, cómo hubo penetración en los órganos del Estado, encargados de la seguridad, cuando nos dimos cuenta del enorme poder que tenían y luego del enorme poder destructor. Y en ese momento surgieron muchos pseudo especialistas que hacían diagnósticos, un poco sobre las rodillas, porque había que hacer algún diagnóstico. Pasa el tiempo y nos damos cuenta que parte del problema fueron los diagnósticos. Porque las fuentes, los datos, no eran buenas. A ver, basarse en un narcocorrido, ¿no? O en una narconovela, o en los rumores, o en los blogs del narco, o en lo que te contaba una agencia gubernamental pero no había contraste, o en los grandes números, no te ayudaba a tener un buen diagnóstico. Ha pasado el tiempo y les pregunto si ahora estamos en capacidad de entender mejor esa enfermedad, si hoy tenemos fuentes distintas, mapas mentales, lógicas distintas para comprender este fenómeno. Pues mira, sin duda, ahora tenemos las encuestas de victimización del INEGI, que cuestan mucho dinero, pero que nos son representativas a nivel Estado y que la verdad son impresionantes en la cantidad de información que hay sobre el fenómeno delictivo, ¿no? Yo creo que gracias al INEGI realmente tenemos una idea muy buena de cómo andan los problemas en varias entidades, en todas las entidades del país, y porque lo que nos dan las procuradurías sigue siendo muy sesgado, ¿no? Mucha gente no se atreve a denunciar, sobre todo con el fenómeno que hubo de los Zetas, que realmente aterraron a la población de Tamaulipas y otros estados. Nadie ni siquiera se atrevía a mencionar el nombre de los Zetas, hablaban de la última letra y cosas así. De manera que sí, la verdad ha mejorado mucho la cantidad de información que hay sobre el fenómeno delictivo. Sí nos hace falta temas muy particulares, por ejemplo, de crimen organizado, rafagueos a fachadas de negocios, por ejemplo, que es un fenómeno muy ligado al tema de extorsión. Ahí ¿no? Tienes datos sobre el fenómeno delictivo, ¿no? ¿Qué tipos de delitos, dónde se cometen y con qué intención? Pero más esta cosa como del sistema del crimen organizado, de la mecánica criminal, de las lógicas económico-políticas, hoy las entendemos mejor. Porque, a ver, vamos a regresar a la época de Calderón. Parecía que el problema eran 30 señores muy malos
que, lo voy a decir en mal tono, si les cortabas la cabeza y los ponías arriba de la chimenea, sus cabezas, todo se iba a resolver. Y la verdad, se volvió la locura. El problema no eran los 30 señores, sino las empresas que ellos tenían, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que más allá de hacer un diagnóstico con datos precisos, yo creo que también es entenderlo bien. Ahí tenemos un problema y lo seguimos teniendo. Este enfoque en las drogas. Se declara una guerra contra las drogas. ¿Quiénes son estos señores malos? Son narcotraficantes, se dedican a traficar drogas. El crimen organizado se reconfigura a partir de la llegada de los Zetas. Ellos se vuelven empresas que extraen rentas, cobran derecho de piso, dan seguridad de ellos y contra los otros, secuestran, se dedican a otros negocios. Ya no estamos hablando de narcotraficantes. No estoy hablando de personas, sino de Estamos hablando de organizaciones, de empresas que se dedican a extraer rentas. ¿Y cómo extraes una renta? Tienes que ejercer el miedo para ser creíble la amenaza, para hacer creíble que tú puedes protegerlos y además representas una amenaza. Entonces, esto ha cambiado. Y hoy por hoy... Nos tardamos en entender que eran empresas y que No, había aquí siempre tras han el sido. dinero y que había aquí tras... Siempre han sido empresas, pero eran empresas de otro tipo. Y eso es lo que todavía hoy por hoy no entendemos. Y seguimos con el discurso de la política de drogas. Si tú te fijas, en la actual la administración que viene, la administración entrante, habla sobre legalización de la marihuana. La política de drogas como el centro del discurso, del debate público en México. Y no empieza como una cuestión de drogas, ni puede terminar enfocándonos en una cuestión de amnistía con organizaciones que se dedican a la producción, al consumo, al transporte de Vamos drogas. a hablar a qué se dedican esas empresas, porque tienes razón, no solamente comercian con drogas, ¿no? Con personas, con órganos, extraen derecho de piso, se meten en negocios pseudolegales y luego legales. Entonces, tienen divisiones muchas, no solamente drogas. Y observar el fenómeno de la empresa vale la pena. Lo haremos hoy a profundidad. ¿Qué más sabemos hoy del diagnóstico, Nacho? En lo personal he tenido mucho cuidado primero, en atribuir a estas supuestas estructuras de narcotraficante la violencia que se gesta en el país. O sea, ¿tú no dirías que es la variable principal? No, yo no. No. Y no hay más elementos adicionales a lo que dice la autoridad que demuestre eso, ¿no? Concretamente el caso de Chihuahua, por ejemplificarlo. Se ha manejado, yo siempre he pretendido tener siempre fuentes alternas que me ayuden a comprender el fenómeno de la violencia. Y parto de un caso, Chihuahua. Cuando de pronto desde las instituciones de seguridad en México se habla, por ejemplo, de la línea, como el cártel como el brazo armado del cártel de Juárez, mira, ahí hay dos mentiras, ¿no? La primera, pues no hay cártel de Juárez, ¿no? Y segundo... por lo menos desde Amado Carrillo no puedes hablar de... Exactamente. Y aún ahí habría que también desmenuzar un poco esta narrativa del poder, ¿no? Pero concretamente la línea. La línea es un concepto que nace del término de te alineas o no, ¿sí? Y esa es una condición que se fija en el gobierno de Patricio Martínez, ¿sí? El concepto de alinear a los freelancers que andaban vendiendo, distribuyendo, es decir, operando por su cuenta, después de que se desmorona la estructura de Amado Carrillo, y que se desvanecen también las fuerzas de seguridad federal que acompañaban a esta estructura o a esta empresa criminal, inauguran un nuevo ciclo de la violencia en Chihuahua, en el estado, ¿no? Miren, no es gratuito que los primeros objetivos de esta guerra, ¿no? Declarada por Felipe Calderón, fueron en Chihuahua, municipio por municipio, los jefes de las policías locales. A ver, es que hay un elemento que es esencial. Es decir, no sabemos exactamente cuál es la variable que detona la mayor criminalidad, ¿no? Puede ser, en algún momento se dijo, la presencia de un cártel contra otro. Ahorita hablaremos en profundidad de eso. Pero decir, no, es que donde están los Zetas es mucho más violento. Los datos no lo prueban.
hubo más muertes atribuidas a Sinaloa que a los Zetas. Porque los mecanismos de disuasión, de temor, son más violentos, entonces vas a ver mayor mortandad. Pero en realidad nos hemos ido enterando, déjenme seguir el argumento de Guadalupe, que son empresas que más que competir contra otras empresas, compiten contra el Estado, que ofrecen servicios parecidos a los del Estado, ¿no? Seguridad, violencia, que en efecto yo tenía otra explicación, y es que la línea pues, es el lugar donde termina el territorio de una empresa y comienza el territorio de otra empresa, que cabe también en esta lógica. Entonces la disputa por la línea es un ejercicio de mucha violencia. Pero yo déjenme poner una hipótesis con ustedes, donde creo que mejor se empieza a entender esta dinámica, pues en las confesiones de los propios participantes cuando son juzgados. Y en ese sentido, los juicios que los ex Zetas o operadores de los Zetas o los ex Sinaloa, cuando son apresados y van a Estados Unidos, lamentablemente eso no ocurre en México. Y entonces vienen los fiscales y los interrogan, y vienen testigos protegidos y cuentan, uno empieza a darse una idea mucho más completa del fenómeno criminal. Pregunto, ¿esos juicios son hoy fuente privilegiada? ¿Vale la pena que les prestemos atención para entender este fenómeno? Digo, al margen de los datos más estadísticos a los que hacía Eduardo referencia. Mira, yo he revisado varios de esos juicios, porque obviamente para poder hacer la investigación que hice se tienen que revisar. La información es muy rica. Sí sabemos mucho más de la estructura, de la operación, en ciertos momentos, de ciertas organizaciones, en ciertos espacios. Creo que son bastante limitadas en muchos aspectos. Tenemos testigos protegidos. Por ejemplo, el nombre de Humberto Moreira aparece en los juicios en San Antonio, y de Fidel Herrera en Austin. O sea, aparecen estos nombres que nos dan un poco mejor idea de lo que ya sabíamos, que había protección por parte de algunas autoridades, y en este sentido de las autoridades a los más altos niveles del gobierno. Pero, ¿qué ha pasado? Y realmente se puede comprobar, porque estamos hablando, por ejemplo, de juicios que tienen que ver con lavado de dinero o con ciertas actividades muy particulares que interesan a los Estados Unidos. Ahí es una cosa muy importante que hay que considerar. Son juicios que son muy limitados, y el sistema judicial estadounidense es muy particular. Tú no vas a juzgar por otro tipo de delitos. No están juzgando a estas personas por los delitos que cometieron en México, sino por los que les competen en Estados Unidos. Se sabe mucho más de la organización, de las actividades a las cuales se dedicaron. Sabemos mucho de lo que pasó en algunas partes de Coahuila, por ejemplo, de Veracruz también, pero no hay la investigación en México todavía de realmente ver o verificar que algunas de las declaraciones de los testigos protegidos son verdad o no. A ver, me corrigen. En Estados Unidos es muy común que la autoridad, más que interesada en meter a tal o cual a la cárcel, es que suelte toda la información para entender cómo está la red a la que pertenece y se pueda desmantelar. O sea, todo el tiempo hay un trabajo de inteligencia, incluso cuando se hace justicia. Y los interrogatorios son un poco en ese sentido. Por eso tanto testigo protegido. Por eso la información se vuelve rica. Pregunto si no es una mecánica que nosotros no compartimos. Nosotros sí queremos juzgar o... Bueno, México no ha tenido capacidad de infiltrar a los cárteles. Las veces que hemos intentado meter gente, rápidamente les llega la información a los criminales y matan a las autoridades infiltradas, ¿no? Los americanos han sido muy hábiles para que a través de los extraditados que mandamos para allá, llegan a Estados Unidos y empiezan ellos con esta lógica de la zanahoria y el garrote a sacarles información. En primer lugar, venden algunas propiedades de estos capos para financiar el juicio, porque ellos no quieren que el gobierno de Estados Unidos financie un juicio tan largos, ¿no? Y segundo, con estos recursos también, y preguntándole al capo de gente de confianza de él, le pagan frecuentemente a informantes para que ellos tener un pulso muy preciso sobre cómo está la operación del cártel, cargamentos, rutas, cohesión interna, conflictos, etcétera. Cosas que no tenemos acá, Ricardo. Y por que eso, no comparten con nosotros, hay que decir. Solamente de manera selectiva. Cuando a ellos les conviene, por ejemplo, quieren agarrarse, se les mete en la cabeza agarrar a algún capo, pongamos Nacho Coronel o Arturo Beltrán Leiva. Oiga, mexicano,
queremos a Arturo Beltrán, ¿no? Nos dan toda la información, ¿eh? Está ahorita ubicado a tal, tiene tales rutinas, los pueden agarrar de tal manera. Y creo que a nosotros nos ha faltado capacidad también para negociar y para pedirles cosas a ellos. ¿Quieres que agarremos a Arturo? ¿Quieres la operación? Nosotros también quisiéramos que tú nos ayudaras a pacificar alguna zona, por ejemplo, porque cada vez que agarramos una de estas cabezas, se nos genera un brote de violencia que a veces se vuelve epidemia y que tiene enormes costos para el bienestar de la población. Eso, por ejemplo, no se los hemos comunicado a ellos, ¿no? La DEA, que es generalmente la organización que hace este tipo de recomendaciones de arrestos, ¿no? O de abatimientos de capos, le vale gorro las consecuencias de ese arresto en territorio mexicano. Ellos lo que quieren es, por interés nacional americano, tener a ese capo allá, ¿no? Por las buenas o por las malas. Y eso ha sido muy costoso en términos del interés nacional mexicano. Ahora, ¿no? ciertamente, si uno revisa, por ejemplo, los ataques de Treviño a Piedras Negras o Monclova, la mejor explicación de qué pasó ahí está en los juicios que se siguió a sus subordinados en Texas. Si uno trata de comprender qué pasó con el rompimiento dentro del cártel del Golfo o cómo Cier Cárdenas penetró, pues la verdad es que hay varios juicios que van permitiendo esa información. Yo me pregunto si esto es cierto, y miren que estamos hablando de esa escala, ¿qué se va a venir con el juicio del Chapo Guzmán? Es decir, si no nos vamos a enterar de una enorme cantidad de cosas, ahora con el careo que tendrá, con más de 700 testigos protegidos, ahora que hay más de 177,000 audios en esa demanda, estamos hablando, dicen, el juicio más caro en la historia de las cortes estadounidenses. Es decir, no es un juicio pequeño. Y yo pregunto si vamos a poder escarbar ahí un poco un mejor conocimiento del fenómeno. Déjame irme a corte y regresamos para, a propósito de tu libro sobre los Zetas, Guadalupe, poder entender mejor este fenómeno y ver qué nos dice sobre el cártel de Sinaloa. Estamos en corte y regresamos. Bueno, estamos de vuelta en Espiral y, Guadalupe, publicaste recientemente Zetas Inc., yo diría Zetas S.A. de CB, la empresa. Y es una perspectiva, yo diría, novedosa para entender a ese grupo, a esa organización que tiene algo de paramilitar y al mismo tiempo de paraestatal y al mismo tiempo es estatal. En fin, es una complicación. Yo te ruego que nos compartas el argumento central del libro y a partir de eso continuemos la conversación. Claro, voy a tratar de ser muy breve y esta cuestión empresarial, que no es muy bien entendida por muchas personas que no han leído bien el libro, en realidad la cuestión empresarial tiene dos vertientes. Se pueden analizar como empresas una reconfiguración del crimen organizado, empresas que se dedican a muchos negocios que se pueden comparar con otras empresas transnacionales, que yo hago, por ejemplo, una comparación de los Zetas con 3 empresas importantes que son como paraguas de otras empresas que tienen varias áreas, varias subsidiarias, varias otras empresas como Exxon, como Halliburton, como Constellium o lo que fue Blackwater. O sea, hago un análisis de los negocios de estas empresas, pero también trato de entender... En el que es una holding de negocios. Exactamente. Es una empresa de empresas. Exactamente, es un holding de negocios y así lo trato de entender. Pero también, por ejemplo, se dice, también el libro tiene que trata de contestar esta pregunta. ¿Quién se beneficia de este modelo, de la respuesta del Estado y de lo que yo le llamo una guerra civil moderna? Que es un nivel de violencia que sobrepasa ciertos límites, que desplaza territorios y que esos territorios, los mapeo, y que esos territorios al final son territorios que son ricos en recursos naturales, que son fundamentales para la generación de energía. A ver, Tamaulipas es uno de los territorios más ricos del país. Es un territorio ganadero de potencial sorprendente. Es un territorio por donde pasan hidrocarburos. Es un territorio portuario muy relevante. Es una frontera, por ejemplo, en Miguel Alemán hubo una época donde había el mayor número de Ferraris en el mundo por habitante. Es decir, el nivel de riqueza es enorme. Lo que tú dices es que estas son empresas
que lo que hacen es apropiarse de ese territorio. No necesariamente. La violencia que se genera a partir de su modelo y de la respuesta del Estado generan el despoblamiento de estos territorios, y al final son estos territorios con las personas que ya no están ahí, y esto pasa en muchísimas partes de Tamaulipas hoy por hoy. Son territorios ricos en hidrocarburos y en recursos naturales importantes para la generación de energía. Esta presencia del crimen lo que hace es desplazar la Comunidades. propiedad de esa riqueza de unas manos a otras. Eso es lo que vamos a ver, eso es lo que aparentemente, ¿dónde se concentra la violencia de este nuevo tipo de crimen? Y por eso los Zetas tendrían negocios mineros, tendrían negocios de hidrocarburos, tendrían negocios de trabajadores, además del tráfico de drogas. Es decir, habría otros negocios casi tan redituables como el tráfico de drogas. No tiene que ver una cosa y la otra, por eso te digo, son dos vertientes. Estas empresas cambian la lógica de operación de lo que antes llamábamos el narcotráfico. Se diversifican y son oportunistas en esencia. Pero este modelo al final también es aprovechado, y ahí es donde la teoría es solamente una teoría. No están generados por estas empresas transnacionales, o tal vez sí, pero estas empresas transnacionales se aprovechan de los resultados de este modelo y de la respuesta del Estado, de la respuesta de la militarización de la seguridad en México. Ahora, Nacho, para que estas empresas funcionen, tienen que cooptar a las instituciones del Estado. Tienen que subordinarlas, tienen que ponerlas a su servicio. Mira, yo la idea que más pienso me acomoda para tratar de explicar y de explicarme en un principio qué es lo que estaba ocurriendo, me data desde comienzos de la década pasada, cuando se comienza a hablar de la cuenca de Burgos, ¿no? Como reportero me introduje en esas zonas por brechas en vehículos oficiales, ¿no? de Pemex Exploración. Y mira, nunca pasaba más de 15 minutos sin que nos cayera una patrulla militar y nos pidiera identificaciones, en fin. Cuando de pronto, en los años siguientes, comienza a hablarse de los Zetas, ¿no? Que se metían a estos poblados entre Nuevo León y Tamaulipas para llevarse gente, para secuestrar gente, incluso algunos alcaldes. Yo veía los testimonios de las personas, de los pobladores en televisión, ¿no? Que decían, describían estas caravanas de vehículos con luces, hombres en trajes de campaña, todo este cuento, y ellos decían, es que son los Zetas, ¿no? Yo hice un ejercicio muy simple por aquellos años, 2003, 2004 más o menos, que fue ir a buscar a estos mismos personajes que salían en televisión, estas mismas personas, y pues a final de cuentas me decían, pues es que eran federales los que se llevaban o eran militares, ¿no? Y yo cuando les preguntaba por qué decían que eran Zetas, pues porque venían con los periodistas. ¿Me explico? Pero en 2002, 2003. no había manera de distinguirlos, eran lo mismo. O sea, si tú decías, es Zeta, es militar y es policía judicial, todo eso era cierto, tenían las tres charolas. Mira, es que y de lo tres que no se sueldos. habla, Ricardo, de lo que no se habla es de los grupos paramilitares. ¿Me explico? De los militares con licencia que andan operando de manera estratégica por infinidad de territorios en el norte mexicano. Y hablo del norte porque es la zona que yo he explorado, ¿no? Seguramente ocurre en Guerrero, seguramente ocurre en Michoacán. Pero de pronto, el país se convierte en un territorio de cruce de drogas, de narcóticos, ¿no? Pero en realidad, si uno comienza a mapear y a poner una placa sobre otra, te vas a dar cuenta que aquellos lugares en donde nacen o emergen cárteles, ¿no? O donde se genera una disputa, una riqueza paralela. hay una riqueza ahí. Hay energéticos, hay minerales, o hay territorios por donde se van a cruzar las grandes infraestructuras que le van a dar salida y movimiento a todos estos. Mapeado el país. Hay una discusión antigua que esto, que además yo creo que es difícil de refutar, son argumentos bastante sólidos, corresponde a una dinámica noreste mexicano. Pero dirían
que no es noroeste, es decir, que esta no es la dinámica que uno observa en Sinaloa, en una entidad que no tiene recursos de este tipo, son más bien Exacto. recursos agropecuarios, riqueza ligada al campo, y que en ese sentido entonces las empresas paraestatales, estas cosas, paramilitares, tienen una lógica muy distinta. Y hay quien dice, no, mire, simplemente son empresas similares, son empresas de la globalización, operan igual. Y lo mismo ocurría en Juárez cuando Amado Carrillo. ¿Tú dirías que este es un fenómeno exclusivamente tamaulipeco o lo podrías recorrer a las otras fronteras del norte? No, sí hay un gran contraste entre lo que logran los Zetas y su manera de operar y lo que hacía el tradicional cártel de Sinaloa en el occidente de México, ¿no? Para empezar, la propia organización es muy distinta. Los Zetas es una organización muy horizontal que trabaja justamente como una, ¿cómo les llaman? Como marca empresarial, pero tiene un nombre Como licencias. No, como una... como Starbucks, digamos. Sí, licencias, con Franquicia. franquicia. Como franquicia, Con franquicia, exactamente, con licencia. ¿no? Pero, Entonces, esta idea de franquicia está muy presente con los Zetas y los Zetas van colonizando todo el Golfo de México, se van acercando a grupos criminales y les van diciendo, vas a trabajar ahora para nosotros, nos vas a dar un porcentaje. Te alineas. Y tú vas a decir que eres de los Zetas. La marca criminal es bien importante para el tema de extorsión. O sea, cuando tú logras socializar en las poblaciones que si no pagas el derecho de piso vas a ser expoliado, o asesinado, hostigado de manera crónica, pues la gente termina pagando. Es muy redituable generar este miedo que lograron generar los Zetas, porque la gente, o sea, se presentaban estos hombres, la gente pagaba la cuota, ellos logran diversificar el negocio, la extorsión se vuelve un segundo negocio tan o quizás más importante que el propio narcotráfico, el secuestro también. En cambio, el cártel de Sinaloa es un cártel mucho más conservador, muy metido en el tema de exportar droga a Estados Unidos. No se mete al tema de extorsión y de secuestro con la misma intensidad porque no quieren, ellos cuidan, digamos, su base social y se presentan como benefactores de las comunidades, en el caso de Sinaloa. Los Zetas no, los Zetas te quieren intimidar, te quieren infundir miedo y terror y que pagues la cuota, etcétera, ¿no? Sinaloa, como te decía, son estructuras piramidales. Déjenme ¿no? ir al 2007, porque entonces culturas empresariales, déjenme utilizar esa lógica, culturas empresariales distintas se dan cita en Michoacán. Entonces, el modelo franquicia, sí hacían fiesta del niño, del Día del Niño y Día de las Madres y regalos social todo el tiempo. Es decir, digamos, hay ciertos momentos. Sí, claro. Se encuentran en Michoacán y se desencuentran. Y a partir de eso, mecánicas que eran propias a los Zetas o al Golfo, empiezan a ser imitadas por fragmentos de Sinaloa, como es la familia michoacana o los Matacetas. Y en ese momento ya no se puede hablar de una diferencia. A ver, lo suelto como hipótesis. Sí, claro. Y se contaminan entonces los Beltrán Leiva y se contamina incluso la organización del Chapo con mecánicas similares. Y entonces ahora sí tenemos una competencia de una empresa contra otra. Mira, es muy interesante ahorita cómo lo estás viendo. Yo no los veo como franquicias y explico en el libro por qué no son franquicias, porque no siguen ese modelo de franquicias, no replican el modelo de la misma manera. Lo que sí puedo hablar es de un modelo Z. Los Zetas no son solamente los Zetas, y así lo explico en el libro. Son como el modelo de la familia michoacana, de los caballeros templarios, del cártel Jalisco Nueva Generación. Es un modelo Z y no importa que ya no se llamen así. El modelo ya está y llegó para quedarse. Esta diversificación de actividades criminales, la militarización de las mismas actividades, porque aunque ya no haya miembros, sigue habiendo miembros en estas empresas, ya no hemos hecho un seguimiento tan puntual, por ejemplo, de cómo está configurado el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí tenemos un poquito más de retraso en tratar de entender estas estructuras. Pero cuando ves los YouTubes de las caravanas de negros, pues tú reconoces el cártel Jalisco Nueva Generación, método Z, en eso tienes toda la razón. Claro. Ahora, ya vinculado con Sinaloa. Claro. O sea, tenemos una empresa, tenemos empresas que van siguiendo las mismas leyes de los mercados. Ahora, necesito un panorama sobre el tema del que nunca hablamos, y es el territorio humano donde ocurre la pugna de estas empresas. Es decir, poblaciones que o bien se ven arrasadas,
lastimadas, cooptadas o incluso entusiasmadas por la identidad, por la prosperidad que pueden ofrecer estas empresas. A ver, Nacho, ahí te pido un poco un recorrido, sí muy a ras del suelo, de la población que vive o que experimenta los Zetas en Michoacán, o lo hace en Juárez, o lo hace en Nuevo Laredo, o lo hace en Monterrey. Bueno, es que el terror sobreviene no solamente por la exhibición de violencia que hemos visto los últimos años, sino por la ausencia de información, ¿no? Hay un enorme vacío y eso corresponde, es responsabilidad en principio de los periodistas, de nosotros. Hay un enorme vacío que hemos dejado, porque básicamente lo que se conoce de manera pública sobre el fenómeno del narco, pues es lo que dicta la autoridad, sea de uno o de otro país. Entonces, cuando en una ciudad comienzan a darse asesinatos a mansalva, ¿no? Cuando se hace esta representación o esta escenificación de la muerte, que es muy brutal, muy violenta, y el ciudadano común asiste a eso de manera cotidiana sin tener una respuesta. Es decir, lo que tienen como información es lo que llega como si fuera un meteoro, ¿no? Esto es... te paraliza, no, sí, te aniquila. porque además te dicen, es el cártel fulano o es el cártel sutano, ¿no? Pero la realidad es muy diferente, ¿no? Y con esto yo no estoy negando que existan estructuras criminales dedicadas al trasiego de droga, al cultivo, al movimiento en sí de lo que es el tráfico, ¿no? Como existen muchas otras que están metidas en trata de personas, en tráfico de armas, en fin. Pero lo que sí contradigo es esta idea que se tiene como megaestructuras de estos grupos. Y mira... Pero es que por un lado Guadalupe dice, esto podría ser Exxon. No, mira, pero tú a mí, dirías, pero a mí me cuesta trabajo pensar, por ejemplo, en este gran ascendente, este enorme poder que le fue conferido a los Zetas, por ejemplo, como la mega estructura criminal, cuando, por ejemplo, en Coahuila, mira, cuando te metes al microcosmos de los cerezos en este país, puedes comprender muchas cosas que no vemos desde fuera, ¿no? Por ejemplo, Cerezo Varonil de Saltillo, ¿no? Llegaban ahí los comandantes zetas de Tamaulipas o de la región norte de Coahuila, y ¿sabes qué pasaba ahí? Los sometían, los tableaban, los torturaban los otros zetas que estaban ahí metidos. Si estamos hablando que esta es una estructura jerárquica, ¿no?, de corte militar, estamos equivocados. Eso no era así, ¿no? Y por lo tanto, si dentro de un mismo territorio estatal ocurrían estas cosas, pues yo no quiero imaginar si el Zeta de Michoacán o de Guerrero obedecía un mando único de Tamaulipas. Nunca lograron mantener realmente un mando jerárquico. Les Ahora, duró muy poco. Ahora, ¿no? abundando Inclusive un poco sobre lo que dice Guadalupe, mira, yo cuando hablo de una guerra de diseño, ¿no?, o una violencia con guión, es porque yo estoy más convencido de que se desató el terror mediante la violencia atribuida a los cárteles de la droga y después se sofocó desde las estructuras del poder oficial mismo a las células que ya no funcionaban o fueron funcionales para los propósitos de destierro, ¿no? Y estoy hablando aquí muy concretamente de Nuevo León, de Coahuila y de Chihuahua. Ahora, ¿quedan inercias criminales? Claro, quedan muchas inercias criminales. El negocio sigue ahí, ¿no? Ahora, el número de muertos, el número de actos delictivos no... Pero también aquí habría que preguntarse a quién beneficia esta violencia, política y financieramente hablando. Y luego probar que en efecto no es una hipótesis, ¿no? Pero a ver, me voy a ir a corte y de regreso sí quisiera ahora centrarme en la otra empresa. Es decir, siempre llama la atención que el narcotraficante, dicen los estadounidenses, y nosotros lo hemos también repetido, más importante en la historia, ¿no?, haya sido detenido en un carrito, ¿no? Que viajaba
pues como si fuera casi un mecánico, digamos. Sí, ya algo raro, ¿no? Tú te imaginas que el gran empresario pues, se mueve como gran empresario y resulta que no, que se movía o bien muy bien camuflajeado o a lo mejor no era quien dicen que era. Y este juicio que viene va a ser muy interesante para despejar pues realmente quién es ese personaje mítico, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Vamos a corte y regresamos. Bueno, estamos de vuelta en Espiral. A ver, Guzmán Loera está acusado de haber traficado 160,000 toneladas de cocaína, miles de toneladas de heroína, miles de toneladas de marihuana, entre 1989 y, digamos, su detención. Los fiscales quisieran también colgarle, ahí el juez no los ha dejado todavía, 33 asesinatos directos, ¿no? Por su propia mano. Se le acusa de ser el mayor líder del narcotráfico en el mundo. Se están invirtiendo millones de dólares en ese evento. Su abogado dice que esto es un show. La fotografía que lo ejemplifica es cada vez que el Chapo sale de Brooklyn y va a la corte de Nueva York, que tiene que cruzar el East River de Brooklyn a Manhattan, pues es una caravana que ningún jefe de Estado tiene, ¿no? Entonces es que ese show lo que está haciendo es negándole un juicio justo. Y bueno, pues lo más interesante de todo es que Joaquín Guzmán Loera dice que él es inocente de todo eso. Sí, sí, a ver, hasta en el show hay cosas que ver, ¿eh? O sea, no porque sea un show, no nos vamos a negar a que hay síntomas que ver. ¿Qué ven ustedes en este juicio? ¿Qué esperan de este juicio? Y perdón, arrójense a la especulación, no queda mucho. Bueno, mira, aquí yo comenzaría diciendo lo siguiente. Nadie ha explicado, por ejemplo, cómo cuando Joaquín Guzmán ingresa por primera vez a prisión, siendo un jugador, digamos, de segunda o tercera categoría de una estructura criminal, de pronto cuando se fuga ya es el capo de todos los capos, ¿me explico? Cuando se le está contabilizando estas 150 toneladas de cocaína que él introduce a Estados Unidos, están contabilizando también los años que él estuvo en prisión. Y cuando los jugadores del negocio o los grandes empresarios eran otros, García Ábrego, Amado Carrillo, los Arellano Félix, los Herrera, ¿no? Entonces, yo sí tendría mucho cuidado hasta, no solamente con las cifras, ¿no? 140,000 millones, esa es la inversión que va a tener Coahuila en 10 años, ahora que se comience la explotación del hidrocarburo, ¿no? 140,000 millones de dólares, es una inmensidad, no le han encontrado nada, hombre, ¿no? Cuando él mismo, en estas declaraciones que ofrece y que retoma Sean Penn para su artículo de Rolling Stone, que él se dice poseedor de una flota de submarinos, de barcos, de aviones. Vamos, ni la Marina Mexicana tiene submarinos, yo creo, ¿no? Menos se puede hablar de una flota. Entonces, cuando el mundo hace referencia a el Chapo Guzmán como si fuera el Carlos Slim de las drogas, y de pronto lo vemos... Bueno, Forbes lo puso ahí, y de ¿no? pronto lo vemos completamente desarmado, sin siquiera saber cómo opera un teléfono celular, ¿no? Encontramos una enorme contradicción entre lo que se ha dicho, entre lo que se le estructura a su imagen. Leonardo, ¿sí o no? ¿Tú crees que este juicio va a ayudar a estabilizar la verdad sobre quién es esta persona? No, absolutamente no. Eduardo. Yo creo que sí es sin duda una pieza de inteligencia muy valiosa para los americanos y obviamente para nosotros acá. Acá en México lo tuvieron varios meses antes de enviarlo y espero que le hayan sacado algo de información, aunque generalmente los capos mexicanos son mucho más proclives a soltar la sopa allá que acá. Porque la represalia quizá ya está más limitada, ¿no? Exacto. Y bueno, ahora Chapo tiene que hacer muchos méritos para tener ahí alguna ventanita donde de pronto pueda haber
el cielo, pueda recibir a sus gemelitas que quiere mucho. Y yo creo que es un hombre de una carrera tan larga, tan exitosa, y tuvo relación con tantas autoridades políticas del país, que tiene sin duda mucho que decir, ¿no? Yo creo o sea, yo creo que este A ver, hombre... si tú fueras el fiscal, déjame Ajá. fantasear un poco. Si yo fuera el fiscal, sí le preguntaría, oiga, ¿y quién le ayudó a afogarse de Puente Grande? Cuénteme qué autoridad mexicana. ¿O quién le ayudó a afogarse de Almoloya? ¿O es cierto que usted le entregó al ejército mexicano a Alfredo, al Mochomo Beltrán Leiva? O explíqueme usted sinceramente, ¿por qué a Chivaldo, su hijo, lo liberó un juez? ¿O por qué no lo persiguieron a usted? Exacto. Y perseguían a los Zetas como persiguieron. Es decir, sí serían preguntas que a lo mejor no tienen que ver con el juicio exactamente, pero si las llega a responder, sí tendríamos partes de la historia que hasta la fecha están vedadas. Así es. ¿Cabe que este juicio arroje algo de esa información? ¿O ya todo está pactado y nada se sabrá? No, yo creo que sí va a arrojar información, ¿no? Yo, al contrario, por ejemplo, de los personajes de los Zetas, en donde yo veo ¿cómo decirlo? Hombres extremadamente pragmáticos, dedicados a la empresa y a maximizar utilidades. Yo, en el caso de Sinaloa, sí veo los perfiles de los capos son más políticos, digamos. Sí, la relación con la autoridad política es fundamental. Y me parece que es una relación que nunca se debilita por completo. Y yo siento que una de las claves para que el Chapo la carrera del Chapo haya durado tanto es que sin duda logró labrar a su alrededor una protección de las autoridades como ningún otro. Y eso requirió de muchísimos pagos, sobornos, tratos, pactos, repartición del pastel, sin duda, que sería pues muy valioso conocerlo, ¿no? ¿Qué te esperas de ese juicio? Yo no me espero mucho, yo soy un poquito más crítica, como habíamos hablado mucho antes. Sí, definitivamente, si el Chapo Guzmán es quien se dice que es, va a tener mucha información, va a decirnos quién lo protegió, va a decirnos con quién hizo negocios. Pero en realidad todo esto, y en particular la cuestión del Chapo Guzmán, me parece una parte más de la sociedad del espectáculo. O sea, en realidad, ¿qué tenemos? Rolling Stone, Sean Penn, Kate del Castillo, La Reina del Sur. A la gente eso es lo que le gusta. ¿Qué hemos hecho con los otros juicios? Y me acuerdo del juicio en la ciudad de Austin, Texas, donde se develaron las formas en las cuales se lavaba dinero a través de apuestas de caballo. Salieron 2 libros, donde interesantemente quienes son los malos son mexicoamericanos, gente café. Nosotros somos malos, ¿no? O sea, estos somos los malos, así como la camisa esa de Versace, un poco, pues, tradicionales, narcos, y podría ser todo para una serie de Netflix. Y finalmente esos juicios son lo que dan, son lo que arrojan. Arrojan poca información. Si los entendemos bien, yo los he leído. Y son hojas y hojas donde realmente, ¿qué sabemos? ¿Qué comprendemos? Si realmente los estadounidenses pudieran comprender y pudieran desmantelar esas estructuras, ya no necesitarían a la DEA. Y seguimos. Ahora tienen una crisis de opiáceos, antes tenían una crisis de cocaína, y seguimos. Y ellos siguen con una participación en A el ver, mercado. yo estoy de acuerdo en que la propaganda es parte central de este negocio. La propaganda gubernamental, ¿no? Los boletines falsos, la información a medias, Genaro García Luna con su teleserie, ¿no? En fin, la manera como presentas a la Barbie, y que es una mala manera de presentarlo, la manera como presentas al Chapo. Sí, hay una serie de símbolos, yo la semiótica le tengo más respeto, pero tengo que decir que del lado de los dirigentes del crimen organizado, pues empezaron, o sea, son talentosísimos. El narcocorrido, ¿no? Los rumores, las fiestas, es decir, sí hay una guerra publicitaria. ¿Cómo esperarse que el juicio esté desprovisto de publicidad? Va a estar lleno de publicidad. Va a estar lleno de publicidad y va a haber una serie de Netflix y van a salir muchos detalles interesantes para los medios, para la prensa. Rolling Stone va a sacar otro gran reportaje. Todo el mundo lo va a cubrir. Esto vende.
Pero es que todo eso justamente está desprovisto de la información fina y precisa que nos dan los juicios. Yo no sé por qué tú subestimas tanto la información de los juicios. A mí me parecen unas piezas valiosísimas cómo, por ejemplo, manejaban la nómina, cómo se comunican entre ellos, cómo rotan a los mandos regionales. Todo eso sale generalmente en estos juicios. ¿Y de A qué mí me nos va a parece servir? valiosísimo. Pero es que fíjate, Eduardo, ¿no? ahí, digo, yo he tenido en mis manos un montón de expedientes, ¿no? Y recuerdo sobre todo el de Vicente Zambada, por ejemplo. Eh, las declaraciones, a mi juicio, están conducidas de tal forma que robustecen esta narrativa que se impone desde Washington sobre el fenómeno del narco, ¿no? Yo hace bastantes años dejé de pensar en el siguiente sentido, de que los narcos disponen a partir de sus grandes ganancias millonarias de una autoridad. No, yo creo que al revés, son ellos los arlequines de un aparato institucional, ¿no? Entonces, visto de esta manera, cuando ves estos desplazamientos en caravana con el Chapo Guzmán por Nueva York, no deja de ser más que un espectáculo. Digo, en la ciudad más vigilada de este planeta, yo ni siquiera puedo imaginarme que intenten los hombres de un cártel determinado ir a rescatar a su jefe. Pues sería esto como salvando al soldado Pérez, No, ¿me pero a ver, explico? si lo que quieres O es sea, mandar, Nacho, un mensaje de este es el tipo de criminal Pues que el es que- gobierno de Estados Unidos va a perseguir, esta propaganda funciona muy bien. Es decir, yo también no creo que nadie se vaya a escapar en Brooklyn, me parece una película mala, pero lo que el gobierno está dispuesto a gastar tantos millones. A ver, estamos hablando de más de 700 testigos protegidos. Están dispuestos a hacer una inversión del contribuyente enorme para mandar un mensaje de que ese tipo de capos mientras, no pasa. mientras se fortalece la militarización de la frontera Claro, con México, mientras se insiste en parar el muro con México, mientras se recrudece la crisis centroamericana y, Y se sin viene un embargo- fenómeno migratorio hacia acá. Y sin embargo, dicho esto, no lo quiero descartar, pero sin embargo, el sistema judicial estadounidense tiene, digamos, no es un monolito, ¿no? Los fiscales hacen su trabajo. Y yo ahí sí defendería los expedientes que a mí me ha tocado ver. A lo mejor no hemos visto los mismos. Pero cuando narra cómo, por ejemplo, penetraron la autoridad municipal de San Fernando, ¿no? Cómo controlaron el territorio de San Fernando, qué tenían que ver los migrantes con San Fernando, cómo invirtieron en empresas de Pemex, cómo el gobernador de Veracruz financió su campaña con eso. A ver, que no hayamos hecho nada con esa información es un escándalo, pero no puedo agarrar esa información y tirarla, porque incluso mi enojo, en este lugar, lo hago claro, es que no se haya utilizado por México, porque además la descartamos, porque claro, es que son testigos protegidos, dice Fidel Herrera, es que les pagan. También. Entonces yo diría, a ver, también, ojo, porque nada más somos la víctima, no, es que esa es la mecánica criminal que nos hace falta conocer, y yo no veo muchos otros lugares distantes de la especulación donde conocerla. O sea, más allá de que me regrese al blog del narco, ¿no? O me compre el narco corrido. Es decir, esa información, no es que la verdad la vaya a encontrar mañana, pero sí estabiliza información. Por eso me parece relevante este juicio. Es relevante porque se sabe algo, pero ni siquiera para los estadounidenses. Yo me pregunto, ¿para qué gastan tanto dinero si hoy les sale un enemigo en Colombia y mañana les salen 5 en México? Y siempre tienen un enemigo igual cuando ya conocen la operación de estos grandes carteles, que realmente como dice Nacho, pareciera ser que son pues simplemente muy pequeños en comparación con este gran país que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene interés. Yo recuerdo también el agente en cargo de la DEA en Austin ponían estos mapas de que los Zetas estaban controlando todo el estado de Texas. Yo decía, entonces ya nosotros los mexicanos reconquistamos Texas, ya estamos ahorita siendo los malos de la película, cuando en realidad es una agencia que tiene que continuar operando y eso es lo que quiero. Un minuto para cerrar. Bueno, pues yo creo que deben producirse más estudios como el de Guadalupe sobre los Zetas, sobre justamente la lógica de su actuación, el contraste con la actuación de otras organizaciones criminales, cómo lograron ese éxito y después cómo fue su decadencia.
Yo sí creo que consultar los papeles que salen en los juicios es información importante. Sistematizar la información, es justamente este aparato analítico de una empresa, como lo hace Guadalupe, creo que enriquece mucho. Y ojalá este libro sirva de ejemplo para otros que vayan generándose en el futuro. La verdad es que son un puñado de buenas tesis doctorales las que ahorita tenemos sobre este tema que es fundamental para el país. Claro. Necesitamos mucho más análisis que el que hasta ahora se ha generado, ¿no? Sí, no hay manera de resolver este problema a partir de la especulación, ¿no? Decía Nacho al principio, me dedico a estudiar sistemas criminales. Yo creo que ese es el objeto de análisis, ¿no? Cómo funcionan, sobre todo cuando son letales, cuando son tan violentos, cuando afectan a los más vulnerables, cuando no permiten que las instituciones de la Constitución sean las que gobiernen, sino alguien más. Y sin embargo estamos muy lejos. Y un mal diagnóstico llega a una mala solución, ¿no? Acabar con los 30 capos, legalizar, amnistiar, son verbos en infinitivo, ¿no? Y que vuelven infinita la solución. Yo celebro mucho este aporte, esta conversación, y ojalá y la podamos seguir teniendo. Y un insumo como el tuyo de Z-Sync, yo coincido con Eduardo, nos ayuda enormemente. Y del otro lado, Nacho, pues los periodistas debemos mucho todavía en investigación. Nos vamos, próxima semana aquí en Espiral, 10 de la noche. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar.